La técnica del rally, que es prácticamente un concepto eh, muy bueno para estar determinando si una estrategia resulta bien o mal, es algo que usted debe de dominar siempre visualmente hablando. El rally es un movimiento sostenido del precio en una única dirección, ya sea alcista o bajista. El rally puede ser, pues como su palabra lo dice, un recorrido realmente muy rápido. El rally en el mercado puede apreciarse como un velazo, una consecución de varias velas que, bueno, finalmente terminan por tener un mínimo nivel de exposición en el mercado. Y recuerde que el mínimo nivel de exposición en el mercado se trata de estar prácticamente el menor tiempo posible operando el mercado, y esos rallies suelen ser la clave para estar operando la acción del precio. ¿Por qué razón? Porque esos movimientos son rápidos, tienen un mínimo nivel de exposición y además le dan pips sumamente rápido. Y aquí vamos a ver algunos detalles y más que nada vamos a justificar la razón de por qué no existen los falsos rompimientos. ¿Por qué no existen los falsos rompimientos y por qué no existen las falsas señales? ¿A qué se debe de que el mercado, cuando se da un quiebre de soporte de resistencia, de línea de tendencia, algún cierre de vela por arriba o por debajo de alguna media móvil, en fin, de diferentes herramientas, cómo es de que esas supuestas falsas señales no lo son? La respuesta cae directamente en el rally. Para ser más gráficos, aquí tenemos la representación de una vela. Es un movimiento único en un solo sentido, y eso es lo importante del rally, que hay que saber identificar esos movimientos únicos en un solo sentido. Puede ser una vela, pueden ser dos velas, o como le comentaba, puede ser la consecución de varias velas, pero tienen algo en común, que se dirigen en un solo sentido. Y además, ¿qué otra característica podemos apreciar en los rallies? ¿Qué otra característica? Pues que tienen la ausencia de los niveles de alta probabilidad. No tienen esos niveles de alta probabilidad. En algunos casos especiales sí suelen darse esos niveles de alta probabilidad, pero generalmente un nivel de alta probabilidad, en términos generales, una ligera corrección del movimiento principal, me deja un máximo, ese lo puedo proyectar y ya tenemos un nivel de alta probabilidad. También en la parte inferior tenemos ese nivel de alta probabilidad. En un movimiento de rally también tenemos lo que es en la parte superior, ese nivel de alta probabilidad desde, pues ahora sí, desde donde comienza el movimiento hasta la parte inferior donde finalmente termina ese movimiento, ese recorrido. Pero en la parte interna del recorrido suelen no existir esos niveles de alta probabilidad. Y para eso, recuerde que podemos utilizar el Fibonacci. El Fibonacci, usted debe de utilizarlo únicamente en movimientos únicos que corren en una sola dirección y además que no contengan el nivel de alta probabilidad. El rally es exactamente lo mismo. El rally son movimientos únicos en una sola dirección y no tienen el nivel de alta probabilidad, excepto en algunas ocasiones cuando se dan las consolidaciones. Y para tener más claro esto, tenemos este movimiento bajista, una breve pausa, puede ser una consolidación, y después la continuación del movimiento. ¿Existirá un nivel de alta probabilidad aquí? Sí existe, y usted puede proyectarlo hacia lo que es el presente, y ahí existiría una resistencia, también en la parte baja un soporte, y en la parte más alta una resistencia. En esos casos también
ese movimiento, como es único, no tiene corrección, no tiene esa retracción, sí podemos considerarlo un rally. Cuando usted observe esto, sí se le puede considerar un rally, y además también debe de apreciar qué tanto ha bajado el mercado en esta situación de un movimiento bajista, o qué tanto ha subido el mercado para lo que es un movimiento alcista. Cuando usted visualmente puede apreciar eso, simple y sencillamente hay que estar atentos, porque todo rally, cualquier rally, tiene vigencia. Todos los rallies tienen esa vigencia, y además de tener una vigencia, también van a ser propensos a una corrección o a una consolidación. Cuando se llega al final de un rally, en un momento vamos a hablar cómo determinar los finales del rally. Cuando se llega al final de un rally, lo más probable es que desee hacer una corrección del precio, o en su defecto consolidarse. Siempre va a suceder eso, o se va a consolidar o va a hacer una retracción en el precio. Cuando se consolida, obviamente lo que viene después va a ser nuevamente el movimiento en el sentido contrario, o el movimiento en dirección del movimiento más reciente, que sería esa gran bajada o esa gran subida. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto del rally para tomar ciertas decisiones. Y pues bueno, ¿a qué se debe todo esto de que no existen los falsos rompimientos y que la respuesta radique en el rally? Pues bien, lo que usted siempre debe de estar atento antes de entrar al mercado es evitar el rally. Tenemos en la parte anterior un ejemplo. Ahí puedo trazar un soporte y me da un cierre de vela por debajo de ese soporte. Para muchos traders eso sería una señal de venta, pero para usted ahora no, ya no sería una señal de venta. ¿Por qué razón? Porque le antecede un rally a esa entrada. Existe un rally, existe un recorrido ya desde antes que se dé ese quiebre. Cuando existe un rally atrás de su entrada, prácticamente va a realizar una corrección el mercado, una corrección, o en su defecto una consolidación. Así es que es sumamente riesgoso que usted se meta en momentos cuando ha existido un rally atrás. Otro ejemplo de ello, tenemos aquí una resistencia. Ahí está esa resistencia, incluso la podemos trasladar desde la parte anterior. Traslado esa resistencia, fíjese, y tenemos un cierre de vela. Muchos entran en compra al momento de que ven que la resistencia se rompe y creen que va a ir a buscar el siguiente nivel de resistencia, pero no es así. Resulta que le antecede un rally. Ahí está ese rally alcista, y obviamente todo rally tiene una vigencia. Vamos a profundizar en esto. Voy a marcarlo aquí con una línea vertical y voy a irme a un time frame de 5 minutos para apreciar la vigencia de los rallies. Si usted puede apreciar esa vigencia de los rallies, va a saber cómo evitarlos. Fíjese cómo es de que anteriormente le había explicado sobre determinar la vigencia del movimiento. El movimiento comienza desde abajo, ahí está, y después suele acelerarse. Y vea que la vigencia le dice que no entre en el rally. O si usted entra, supongamos que usted entra en ese punto porque ve que la resistencia se rompe, una resistencia que viene desde atrás, ve que se rompe, entonces usted entra. Siempre debe de ver si existe vigencia en el movimiento. Si existe vigencia en el movimiento, existen buenas posibilidades, pero también si usted observa que la vigencia viene desde abajo o viene desde arriba, también es altamente probable que esa vigencia se rompa, se venza, y además esa operación va a resultar mal. Entonces, cuando vemos el quiebre de la línea de vigencia, recuerde que es para salir del mercado. Siempre va a ser para salir del mercado, no para entrar.
Y entonces, cuando vemos que, en este ejemplo, supongamos que a mí se me ocurre entrar en una compra porque veo que en el gráfico de una hora me está dando una entrada en compra por haber roto la resistencia, y si no me doy cuenta de que existe este rally, ese recorrido único que no tiene corrección, pues tarde que temprano va a ser esa corrección o una consolidación. Aquí finalmente cambia el mercado de dirección, y es tan drástico el cambio de dirección que el movimiento se sostiene en el sentido contrario y finalmente termina por tirar la posición. Hay ocasiones en que, por el hecho de que uno observe los cierres de vela por arriba o por debajo de soportes o de resistencias, ya se les considera buenos, pero no es así. No es así. Si antecede un rally, siempre usted debe de pensarla más de 2 veces y de estar trazando si está vigente o si está a punto de romper la vigencia ese rally. Entonces, el rally siempre va a ser la respuesta ante esos supuestos falsos rompimientos. No existen los falsos rompimientos. Lo que pasa es de que el mercado, desde mucho más abajo, desde la parte más baja, comenzó a subir, llega hacia esa resistencia, y obviamente cuando ya ha subido el mercado, muchos apenas están entrando, pero ya sería relativamente muy tarde. ¿Y cómo se puede dar cuenta de eso? Pues trazando siempre esas líneas de vigencia, las líneas de dirección. Ahora, veamos otro ejemplo en el sentido contrario. Voy a un time frame de 15 minutos. En este time frame de 15 minutos trazo el soporte. Fíjese, ahí trazamos ese soporte y vemos que el mercado hace un cierre de vela por debajo de ese soporte. Colocamos el stop loss en el mínimo más reciente, en un nivel de alta probabilidad. Ahí estaría ubicado lo que es ese stop loss. Usted puede determinar si tiene futuro esa operación. Sí, ¿con qué? Con las líneas de vigencia. Pero además, aquí podemos apreciar que visualmente se trata de un movimiento en una sola dirección. Y ese movimiento es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque le está diciendo que se trata de un rally, y ese rally es realmente muy riesgoso. Es muy riesgoso estar entrando en esos rallies cada vez de que veamos el quiebre de soportes y de resistencias. Los rallies, fíjese, no siempre son demasiado amplios. Hay ocasiones en que son una sola vela. Aquí puedo trazar un soporte, tenemos el cierre de vela por debajo del soporte y se ve en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque este rally, visualmente hablando, es mayor que el movimiento anterior. Esa es la referencia. Fíjese, aquí tenemos otro soporte. Voy a borrar aquí unas líneas. Tenemos el soporte, un cierre de vela por debajo del soporte, pero resulta que no es una entrada en el mercado, porque le antecede un rally, y cuando le anteceda un rally es altamente riesgoso entrar al mercado. No debe de entrar, porque todos estos rallies, si usted maneja los time frames, si usted aprende a manejar los time frames, ¿para qué? Para buscar la vigencia, para poder trazar esas líneas de vigencia, para poder trazarlos en esos rallies. Fíjese que si yo observo el gráfico de una hora, obviamente no puedo tener esa posibilidad de trazar líneas de vigencia, ni bajistas ni alcistas. No me voy a dar cuenta de que se está terminando el movimiento. Entonces, forzosamente es necesario que usted utilice los time frames más pequeños, de 5 minutos, de 1 minuto, para determinar la vigencia de esos movimientos. Hay ocasiones en que uno suele observar supuestas buenas señales, pero resulta que el rally le echa a perder todo. El rally va a ser la respuesta ante todas esas falsas entradas que suelen darle también algunas estrategias. Fíjese que esto siempre va a perdurar en el mercado, y usted debe de saber analizarlo.
siempre visualmente, fíjese que este recorrido bajista no se compara al anterior, pero tienen algo en común. Tienen algo en común, que se trata visualmente de un rally, un movimiento único en un solo sentido, y de esta forma usted puede evitar esas situaciones de entrar demasiado tarde en el mercado. Si voy a un gráfico de 15 minutos, en este gráfico de 15 minutos también debo de saber apreciar todas esas situaciones, como lo veo en la parte anterior. Ahí está un cierre de vela por debajo del soporte, un stop loss. Fíjese, si usted visualmente debe de convencerse, usted debe de estar seguro de lo que está observando en el gráfico de precios. Ve que ese movimiento realmente ya es muy amplio. Si usted cree que el mercado va a bajar prácticamente lo mismo que recientemente ha bajado, adelante, usted puede entrar al mercado. Pero si usted considera que no hay que entrar al mercado, porque de hecho el mercado ya bajó demasiado, pero ¿respecto a qué? Respecto al movimiento más reciente. Respecto a ese movimiento más reciente es como se miden los rallies. Esos rallies son sumamente importantes de identificarlos. Pero ¿qué otra clave le puedo dar para que usted pueda identificar los rallies? Si visualmente no tiene, digamos que la experiencia, usted no tiene la experiencia de saber identificar esas velas. Visualmente le cuesta trabajo identificar esas velas que van en un solo sentido. ¿Cómo podemos optimizar el análisis de tal forma que usted pueda identificar los rallies sin necesidad de estar apreciando el rally como tal? Pues la respuesta radica directamente en el stop loss. En el stop loss radica la respuesta para poder identificar el rally. Cuando usted entra al mercado, siempre mida el stop loss. Fíjese, tenemos aquí un punto de entrada, soporte, un punto de entrada. ¿Y dónde quedaría el stop loss? Pues en el en el máximo más reciente. Sería aproximadamente en ese punto que le estoy indicando. Usted debe de medir qué tanto stop loss le está pidiendo el mercado para esa operación. Ahí finalmente, si usted considera que es un stop loss amplio, no entre al mercado. El stop loss siempre le va a estar diciendo qué tan tarde está entrando al mercado. El stop loss siempre le va a estar indicando qué tan tarde está entrando al mercado. Y obviamente cuando usted entra en el gráfico de 1 hora, en el gráfico de 4 horas, está entrando demasiado tarde al mercado. Veamos el siguiente ejemplo. En el gráfico de 1 hora, punto de entrada por ruptura de resistencia, y el stop loss en el mínimo más reciente. ¿Qué tan tarde está entrando al mercado? Pues el stop loss se lo estará diciendo. Así de sencillo. Toda estrategia, cualquier estrategia que usted encuentre en internet, en algún foro, en fin, que le compartan otros traders, si el stop loss es sumamente amplio, eso es la misma cantidad que usted está entrando tarde en el mercado. La cantidad de pips que usted está poniendo en el stop loss es la misma cantidad de pips que usted está entrando tarde en el mercado, y además eso puede ser altamente probable un rally. Se puede tratar de un rally, y ese rally, como usted ya sabe, tiende a dos situaciones: a corregir, a irse en contra o a consolidarse. Si se consolida, es todavía más riesgoso que se consolide un rally. ¿Por qué razón? Porque en ese momento ya sería una moneda al aire. Sería una moneda al aire que si la operación resulta, pues sería de pura casualidad y no a consecuencia de que usted haya tomado una buena decisión. Si la operación se va en contra, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque usted tiene la posibilidad de cerrar la transacción y de entrar
ahora en el sentido contrario, pero con cierta fiabilidad, porque usted va a saber determinar esa vigencia. Debe de existir esa vigencia en el sentido de esa operación en la que usted está entrando. Entonces, siempre es importante que usted sepa medir ese riesgo, pero ¿cómo? Con el mismo stop loss. Veamos el ejemplo en la parte anterior. Tenemos ese soporte, un punto de entrada. ¿Y qué tan tarde estoy entrando al mercado? Pues el stop loss me lo está diciendo. El stop loss, si sabemos medir el stop loss respecto a los mínimos o máximos más recientes, a los niveles de alta probabilidad, estaremos identificando automáticamente si existe o no el rally. Si existe o no el rally. En el gráfico de 5 minutos o de 15 minutos usted debe de hacer lo mismo, al igual que en el gráfico de 1 minuto. Fíjese, aquí tenemos el gráfico de 1 minuto. Estoy en el gráfico de 1 minuto y resulta que existe una resistencia ahí en la parte más reciente, la proyecto y me deja un punto de entrada. Un punto de entrada, ¿por qué? Fíjese aquí un detalle, tenemos un punto en la parte baja, esta oscilación de este tipo, y tenemos la confirmación de la dirección de un movimiento. ¿De qué movimiento? Pues del movimiento alcista. Puedo trazar una línea de dirección. Ahí está, una línea de dirección. Y resulta que se le va en contra inmediatamente. Entonces, ¿estará mal el criterio de los 2 puntos? No, está bien, pero lo que está mal es su falta de apreciación por detectar el rally. Ahí está la clave en por qué muchas operaciones, cuando todo resulta que puede salir a favor de la operación, pues resulta que a última hora, en último momento, se le va en el sentido contrario y cambia de dirección. ¿Pero a qué se debe? Se debe a que uno no sabe identificar el rally. Y aquí pues existe un rally. Y este movimiento, fíjese, es más amplio que el movimiento anterior. Por esa razón usted puede identificar el rally. Y si usted visualmente no tiene ese entrenamiento visual, no se preocupe, el stop loss le estará diciendo qué tan tarde está entrando al mercado. Ahí estaría ubicado el stop loss. ¿En dónde? En los niveles de alta probabilidad. Así es que esto que le estoy comentando sobre el rally aplica para cualquier temporalidad, para el time frame de 1 minuto hasta el time frame de un día. En el gráfico de un día también podemos apreciar esas situaciones. Voy al gráfico diario. En este gráfico de un día también suelen darse esas situaciones de los rallies. En estos gráficos de un día también se dan esos rallies. Obviamente tardan días, en ocasiones a veces meses, en que se lleguen hacia ciertos puntos, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que lo que podemos apreciar en los gráficos más pequeños, nada más que aquí la diferencia radica en que el nivel de exposición es mucho más amplio. Hay que tomarse toda la calma para estar esperando a que el mercado finalmente sí reaccione en el sentido de nuestro análisis, de lo que hemos estado analizando. Y aquí observe, tenemos un soporte, varios días el mercado consolidó, rompe abajo, tenemos un punto de entrada en venta, pero resulta que antecede ese rally y el mercado se ve en contra. El rally, pues, ¿de qué? De todo un día. Entonces podemos tener 3-4 días la operación en contra. Si usted acepta eso, pues ya sería cuestión de cada trader, pero no se lo recomiendo porque estar aguantando que el mercado se le vaya en contra es realmente muy frustrante, y eso es algo que usted no se debe de permitir, porque posteriormente se va a acostumbrar a que el mercado se le vaya en contra. Bien, aquí en los gráficos de un día, de 4 horas, suelen darse mucho estas situaciones de los rallies. No hay falsos rompimientos, no existen esos falsos rompimientos. Lo que es totalmente falso es la perspectiva, la visualización y el análisis técnico, las señales que tenemos de las estrategias
y de los sistemas, pero la respuesta a todo eso pues se fundamenta con el rally.